Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Comala Podcast. En la sección de literatura traemos dos obras de dos grandísimos autores, uno latinoamericano y otro norteamericano, y que nos van a dar muy buenos temas para hablar acerca de Dios. El primer cuento, el cuento que elegí yo, se llama El sacerdote de William Faulkner, y en él nos habla el autor de un sacerdote que está esperando ser ungido. El día siguiente al relato lo van a ungir, le van a dar como los mantos de sacerdote. Y antes que esto pase, él se cuestiona todos los saberes que le han enseñado en el seminario. Y también tiene un conflicto entre sus deseos carnales y el deseo de Dios que él tiene. Entonces, todo el relato, que es bastante corto, es una dicotomía entre estas dos ideas. Él, no sé, como entregándose al sacerdocio, pero también viendo en esta entrega como si lo estuvieran encarcelando antes de que él hubiera podido probar los placeres de la carne, el sexo y haber vivido su juventud. Este es el sacerdote, un relato de William Faulkner bastante corto, pero que nos deja pensando en la imagen de Dios, en lo que representa para nosotros y lo que representa sobre todo para la gente que tiene una mayor fe, una fe mucho más fuerte, y nos deja también preguntando si esta fe es realmente verdadera o no. Y Carol nos va a hablar de El silencio de Dios, un cuento de Juan José Arriola. En El silencio de Dios nos habla de un chico en el cual le escribe una carta a Dios. La primera parte le escribe porque está desesperado y ansioso por múltiples eventos que ha tenido. Él lucha contra ese deseo de, y pongo entre comillas, hacer el mal o ser malo, pero se encuentra con un silencio, el silencio de Dios precisamente. Pero lo curioso es que la segunda parte de la carta, Dios es el encargado de escribirle a él. Entonces Dios le da una respuesta diciéndole que pues el que ignora totalmente si este personaje está vivo o está muerto ya, porque todas las cartas que escriben para él están en ficheros, o sea, es una carta más que él recibe y él en sí no puede hacer nada contra todas esas emociones y sentimientos que está sufriendo este joven, y más bien le aconseja que prácticamente que viva la vida y que goce de lo que tiene a su disposición, porque pues el ser humano en sí, la condición del ser humano es la soledad. Entonces esta es El silencio de Dios de Juan José Arreola. Juan José Arriola, Carol, es uno de mis autores favoritos, realmente escribe supremamente bien y no conocía este cuento, me parece supremamente hermoso, ya te lo dije fuera de micrófonos, pero pues te agradezco que me lo hayas dado a conocer. Y nada, continuemos con el tema que sacamos en concordancia de estos dos relatos, que es Dios como una fuerza de cambio para el ser humano. Sí, Jorge, lo podemos, pues mira que yo estuve como tratando de pensar cómo este tema podría como acomodarse a ambos textos, y lo primero que me vino a la cabeza fue uno de los textos de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov. No dice precisamente que, no nombra precisamente a Dios, pero pues como da a entender, y esta oración se ha modificado pues, por las traducciones que han hecho, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, pues voy a citar en la primera parte de los hermanos Karamazov, dice: si Dios no existe, todo está permitido. Y entonces ahí me empecé a pensar todo lo que conlleva la existencia de Dios, y una de las cosas es precisamente la moral, donde la sociedad está fundada, porque pues si Dios existe, pues entonces, o no existe en este caso, la moral dejaría también de existir, es decir, que esa moral no se quedaría sin fundamentos, y los juicios sobre lo que se entiende como bueno o malo, o incluso incorrecto o correcto, pues no tendrían razón de ser. Por ende, y lo pensé precisamente por ambos textos. Lo pensé por el hecho del padre de sentir esos deseos carnales por estas mujeres y saber que esos pensamientos son, entre comillas, incorrectos, porque pues él se va a convertir en un hombre de Dios precisamente. Y en el texto de Juan José Arreola es lo mismo. Es un joven que se cuestiona constantemente por esos deseos que se supone que no deberían tener, porque él quiere hacer el bien, porque él quiere ser un hombre de bien, pero aún así los tiene. Entonces pensé precisamente en esta cita por esas razones.
¿Y vos no te parece que la pregunta de si Dios existe es irrelevante? Lo digo porque, ¿qué más da si Dios existe o no? Ya el concepto de Dios existe y ese concepto se vuelve en algo regulador. Exacto, como dije ahora, es a partir pues de esa creencia de Dios y de un Dios generalmente pues en el occidente, donde está basado generalmente la religión o la moral en la moral cristiana, pues en este caso en occidente. Como tú dijiste, es verdad, ¿no? Al fin de cuentas o sea, la pregunta no es si Dios existe o no, sino la pregunta es si cómo eso que esa misma pregunta nos ha dejado, cómo esa misma vaina nos afecta en el hecho directamente de nuestras vidas, es decir, cómo esa respuesta que no la tenemos, o cómo esa idea o ese concepto mejor de Dios afecta directamente a nosotros como humanos y a nosotros como habitantes de este contexto pues occidental. Y yo creo que has dicho la palabra correcta, idea. Esta idea de Dios, cómo nos afecta, cómo hace que nos comportemos o cómo hace que no nos comportemos. Por ejemplo, la gente piensa que creer en Dios es, y esto lo estaba pensando ahorita, es automáticamente decir que uno es bueno. Por eso esa es una pregunta con bastante trampa, porque a la gente le dicen, ¿usted cree en Dios? Y el otro dice, sí, claro, yo creo en Dios. Y eso es como que si usted fuera moralmente bueno. Y aquí en Colombia, Carol, tristemente hemos visto que quienes más creen en Dios son, por ejemplo, gente que hace el mal. Por ejemplo, y esto se me ocurría ahorita que estaba pensando en el tema, los sicarios, que tú sabes muy bien que los sicarios son gente muy devota a las imágenes de Dios y al concepto de Dios, e incluso rezan sus armas y rezan sus balas y tienen oraciones y santos y precisos para este tipo de acciones. Y un ejemplo de esto pues es la obra de Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios. Exactamente, en esa misma estaba pensando. Y quiero aquí citar un fragmento del cuento El silencio de Dios que me parece preciso para este momento. Dice así: me veo precisado a reconocer que muchas veces soy bueno solo porque me faltan oportunidades aceptables de ser malo. Y recuerdo con amargura hasta dónde pude llegar en las ocasiones en que el mal puso todo su atractivo a mi alcance. Y es eso, mucha gente critica a la religión y yo no estoy aquí para pontificar acerca de la religión ni nada. Y sobre todo porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de Dios. Pero mucha gente critica y mucha gente joven critica este ser, podemos decirlo, o digámoslo, esta idea. Pero me parece que es importante y es incluso necesaria para ser de regulador en este mundo en que vivimos, siempre y cuando sigamos unas enseñanzas y no las llevemos a un extremo. Pues hemos visto cómo la creencia en Dios ha hecho que las personas se metan en guerra y hagan barbaridades y ya pasa de ser un ente regulador. Bueno, no deja de ser un ente regulador, pero un ente regulador como al revés, como visto, muy tirado a la malignidad. Entonces creo que allí llega y desvirtúa su propósito, pues igual todos los extremos desvirtúan los propósitos de la idea original. Más la idea de Dios como ente regulador, como un ente que nos ayuda a comportarnos de manera correcta en el mundo. Y yo la discusión de Dios, Carol, la dejé al lado hace muchísimos años, te lo juro, hace como unos 20 años dejé esa, no tanto tampoco, hace como unos 10 años dejé toda esa discusión de Dios, porque tú sabes, cuando uno es joven y entra a la universidad, quiere discutir que Dios y por qué usted cree en Dios y por qué. Ahora yo pienso que si vos, Carol, por ejemplo, crees en Dios y yo creo en Dios, ¿qué más da? Lo importante es que uno se comporte de la buena manera, entre comillas, y tenga un camino recto, no le haga mal a otros, no pase por encima de los demás y viva bien con su entorno y con la gente que lo rodea. Entonces, de esa manera, tanto si cree en Dios como si no, la regulación que ejerce creo que es muy buena para la sociedad y para el individuo. Más creo que se vuelve dañina cuando, como en el sacerdote de William Faulkner, vemos que Dios se vuelve como ese ser que tiene que darnos las respuestas y no el que nos puede ayudar a conseguirlas. El sacerdote en este cuento quiere que Dios como ser venga y lo abrace y le quite todas las dudas, le quite el deseo por las mujeres, le quite todos sus pecados, todas estas dudas que tiene, pero pues creo que está yendo por el camino correcto, ¿no te parece?
Pero si nos ponemos a pensar, pues como tú lo llamas un ente regulador, siendo Dios un ente regulador, pues yo creo que nosotros igual necesitamos eso porque nuestra condición de ser humanos, pues si nosotros no podemos encasillarnos en que hacemos el bien o el mal, pero sí pensar en que pues de alguna forma, pues en realidad yo trato como de salirme de esas casillas, pero es que es imposible. Porque pensemos pues si no hubieran esas leyes o esa moral basada pues en el cristianismo, si todo estuviera permitido, pues la vida sería supremamente difícil. O sea, para mí sería inimaginable pensar cómo sería la vida sin esas reglas sociales que en sí también están basadas en la moral cristiana. ¿Y a Aunque ti, muchas y a ti te personas... parece, Carol, que todo no está permitido? ¿Que hay cosas que no están permitidas? ¿No crees que todo está permitido? Yo creo que todo se puede hacer, yo creo que el ser humano puede hacer lo que quiera, pero la vaina está precisamente en esa moral cristiana o en esa moral que se ha construido en las sociedades y más en la sociedad occidental. A eso es que me voy. Pues que en sí, si no existiera, o cómo nos regiríamos, o cómo estaría organizada la sociedad si todo estuviera permitido. Sería una especie como de anarquía, no sé, no me logro imaginar o construir una sociedad, o bueno, sí, existe la posibilidad de que pudiera haber surgido otra especie de sociedad si no hubiéramos conocido pues a Jesucristo o no estuviera esta moral cristiana, pero no me la imagino cómo, no logro como organizarla pues. Pues yo creo que pues, te puedes ir al escenario de 1984 de Orwell, donde no hay una religión, en ese mundo no hay una religión, y la religión, entre comillas, se vuelve el Estado. Pero es imperfecta porque la hacen hombres, la hacen los seres humanos y la hacen, no sé, un conjunto de personas que crean sus propias leyes como si fueran unos mandamientos y termina pues como termina. Porque exacto, porque si nos vamos allá, casi todas las sociedades están fundadas en reglas que no se pueden romper, o en preceptos morales que no se pueden romper, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque eso salvaguarda una comunidad y preserva unas normas que se deben seguir. Por ejemplo, vámonos a pensar en sociedades o en grupos que estén alejados de las sociedades pues, occidentales o de las sociedades que son más grandes. Hay preceptos, por ejemplo, que dicen que uno no se puede meter con el hermano, pero mira que no hay como un argumento en sí, sino que esas reglas se siguen porque... Pues sí, porque es una regla que se establece para preservar un orden en sí. Creo que nos estamos saliendo un poquito del tema y nuestro tema principal fue Dios como una fuente de cambio. Entonces pensemos en ese cambio entonces, si decimos Dios como una fuente de cambio, tenemos que asociar ese cambio con algo positivo o no necesariamente. ¿Tú qué crees? Yo no creo que Dios tenga que ejercer cambios de ningún tipo y no creo que esa sea su función. Creo que la función de Dios es como estamos diciendo, como un ente regulador que al existir hace que nosotros queramos ser de una u otra manera. Lo que me sorprende de estos cuentos y sobre todo del que tú propones del silencio de Dios es que burocratiza el más allá. No sé si estás de acuerdo. Por ejemplo, yo no creo que la carta que el hombre está, entre comillas, escribiendo, la esté escribiendo. Yo creo que es una plegaria. Creo que él está rezándole a Dios, pero es que en la parte que escribe Dios dice que él a veces recibe plegarias y las muchas veces que recibe plegarias son o regaños o peticiones, y por eso que él atiende esta carta que él le deja, porque es un cambio a lo que viene estipulándose. Y me recordó, no sé si te acuerdas tú, una escena de una película llamada Todopoderoso con Jim Carrey, que Dios sí le da los poderes a él, y como que en la parte final Dios le pide que dé una plegaria, y él comienza como: Dios, por favor, protege al ambiente y todo, y Dios le dice: eso no es una plegaria, pues no está haciendo que yo te escuche. Y yo creo que esa relación con Dios, en el ente regulador que estamos hablando aquí, esa relación que está en las oraciones, que está no me acuerdo cómo se llaman esto, los rituales, que está todo eso, también ayuda a regular a las personas, tanto para el bien como para el mal. Como decíamos, tú puedes, Carol, como individuo, coger la religión,
la religión no coger el concepto de Dios y decir, bueno, acato las reglas que yo quiero acatar, porque Dios no solo estamos hablando del Dios cristiano, o puede ser dioses musulmanes, del Dios que la gente elija creer. Y decir, acato estas leyes, me voy por este lado y vivo mi vida bien con mi alrededor, con la gente que quiero, con la gente que me rodea, con mi comunidad, con mi país, con lo que sea, y conmigo mismo. Y Dios me sirve para esto. Yo siempre he creído que si Dios le sirve a las personas para ser mejores, Dios debería ser una idea bienvenida en todos los casos. Pero también Dios se puede ser un ente regulador para la malignidad, como en el caso de los sicarios. Los sicarios dicen, bueno, Dios me está ayudando, yo me pongo a los pies de Dios, Él me va a ayudar en mi trabajo, va a hacer que todo salga bien, y por algunos momentos sale bien la cosa. Entonces él dice, él sustenta esa creencia en que las cosas le están saliendo bien. Entonces ves, en Dios en sí no sería ni bueno ni malo, no tiene esa categoría, no podemos meterlo en esa categoría, simplemente son buenas o malas las personas. Es como, ¿cómo se entiende esa idea de Dios? Yo creo que más bien como es la interpretación que le damos a todos nosotros, porque es que siempre es así, ¿no? Siempre como que en el amor es la interpretación que tú le des. El amor nos puede llevar a las mejores sensaciones de la vida o a las peores. Puede llevarnos a amar a una persona durante 70 años o a matarla, ¿entiendes? Igual Dios. No sé si estés de acuerdo con esto. Pues no sé, la verdad, Jorge, no sé si verlo. Siento que estamos como polarizando, se puede decir. Sí, un poquito. Como que es esto o es lo otro. Entonces no sé si estaríamos como en el camino correcto. Lo que sí creo es que en ambos textos pues se presenta este tema que hemos tocado, como Dios como una fuente de cambio. Y se ve desde una plegaria que va desde esa angustia que siente el sacerdote al querer pues dejar de ser o dejar de sentir como persona eso que siente, una atracción, y también desde la otra parte en el texto del silencio de Dios, que es esta angustia que siente este ser humano al saber que también está esa parte de él siendo humana, esos deseos de hacer ciertas cosas, esos deseos incluso de hacer daño, como él mismo lo dice, porque nosotros vamos a pensar, y el fin ser humano también es un ser que tiene de todo, o sea, no es un ser completamente bueno, sino que también, y lo pongo en términos de bueno entre comillas, sino que también somos un conjunto de todo, ¿no? Entonces, tratando de aplacar esa zona oscura que él mismo ha detectado como algo que no quiere, le reza a Dios, le pide a Dios. Pero en este caso, en ambos textos que he sentido yo, que he visto, que hay un sentimiento de orfandad, una búsqueda pues hacia unas respuestas, y en sí una soledad, ¿no? La misma respuesta de Dios en el texto de Arreola es eso. Todos los seres humanos estamos solos, todos los seres humanos estamos en la búsqueda. Entonces yo creo que vamos más como por ese lado, ese Dios como una fuerza de cambio, es ese Dios que también nos incita o la idea de Dios que tú afirmas, es esa idea del cambio, ¿no? De la necesidad de cambiar y sobre todo de esa búsqueda.